Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Tenemos siempre el gusto de poder encontrarnos, como cada semana, con Yanay Silverstein. Le damos la bienvenida a este coffee y a Radio High. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? Es un placer también para mí, especialmente esta semana, ya en Erev Rosh Hashanah, propiamente dicho. Así que los mejores deseos de Shana Tová, Metuká, año de felicidad, año de prosperidad y años de buenos cambios y de buenos giros en la historia, sea en la historia de los países en que vivimos, sea en la historia del otro país en que vivimos y que amamos, que es Israel. Y en ese sentido yo abría la columna de hoy citando al diario Haaretz de ayer, que decía los días de juicio de Israel. Ese era su titular principal. Y me pareció muy simple, muy ocurrente, muy apropiado, porque, bueno, ayer fue la primera reunión de la Suprema Corte de Justicia israelí para evaluar y considerar esto de la ley, de la enmienda de la ley de razonabilidad. Y cualquiera puede leer las noticias en la prensa, no es lo que yo quería hablar hoy, es un proceso que va a llevar su tiempo. Pero creo que sin lugar a dudas, esta Rosh Hashanah de 5784 abre un periodo muy particular y muy distinto. Abre 10 días y después los días que van a seguir y por supuesto el año y los años, en el cual la introspección y el tikkun, ¿no? El concepto este de reparación y de perdón de errores y de perdón entre la gente, tiene que ver con la crisis en la cual Israel está sumida hace prácticamente un año en torno a esta reforma judicial que trae detrás suyo un montón más de consecuencias y de movidas que podrían cambiar y van a cambiar sin duda la fisonomía de Israel. Lo que muchos de nosotros queremos es que este cambio, que ya es un hecho que va a pasar porque estos movimientos no tienen vuelta atrás, bueno, que sea lo más equilibrado posible, que perdamos lo menos posible y que ganemos también lo que sea necesario ganar para poder seguir siendo un Estado funcional, justo, igualitario, inclusivo, en fin, democrático, judío, un montón de adjetivos que queremos. Entonces, creo que es un Rosh Hashanah especialmente relevante, en el cual por supuesto tenemos toda la parte personal, la parte comunitaria, la parte entre amigos y no tan amigos, es decir, está todo lo de siempre, juntarnos a comer, cantar las canciones, escuchar el shofar, que creo que este año va a tener una dimensión muy particular. Yo ya decía, creo que en otra oportunidad, que el shofar en la Biblia se tocaba para la guerra. Yo creo que este shofar de este año tiene que ser un anuncio de pacificación, de diálogo y de respeto. No tenemos que ser todos lo mismo, pero sí tenemos que aceptar la diversidad. Y lo que está pasando en Israel justamente es que una parte minoritaria está tratando de imponer sobre la otra parte una forma de vida que la otra parte no quiere, sosteniendo a su vez que a ellos se les ha impuesto un estilo de vida o que se pierden características de judaísmo, etcétera. Repito, no quiero entrar en el tema. Pero creo que entonces Rosh Hashanah y Yom Kippur este año están signados por estos acontecimientos que son mucho más que políticos en Israel, mucho más que sociales en Israel. Yo ya lo he dicho muchas veces, esto es historia en desarrollo y nosotros somos parte de esa historia, aunque estemos en la diáspora, aunque estemos en la Golá, y creo que ya no hay discusión de que si bien son los votantes israelíes los que van a determinar los futuros gobiernos y muchas de las formas como todo esto se desarrolla, las consecuencias van a ser para todos, todos las vamos a pagar en un sentido o en otro. Y también yo lo mencioné ya hace una semana o dos, el tema de que se cumplen 50 años de la guerra de Yom Kippur. Eso va a ser para la semana que viene, pero a ver, cuando se desata la guerra de Yom Kippur, esa tarde de Yom Kippur
1933, 5734, eh, Israel todavía vivía en la euforia y en el triunfalismo de la Guerra de los 6 días. Y seguramente hay mucho escrito, hubo una cierta subestimación o negligencia de las posibilidades de los egipcios y de los sirios. La guerra fue una guerra muy dura, fue una, después de la guerra de liberación, fue una guerra, fue la otra guerra donde Israel pudo haber perdido, necesitó ayuda del exterior, pero sobre todo tuvo un enorme sacrificio de vidas y de heroísmo. Y en estas fechas de Yom Kippur, cuando vamos a los textos bíblicos, el tema del sacrificio de Isaac, está todo muy, muy entreverado y muy, muy metido temáticamente. Ahora, en aquel Yom Kippur de 5734, cuando la gente se reunió para Kol Nidrei, en la noche anterior, cuando empezó la mañana con Shaharit y lectura de la Torá, no se imaginaban que unas horas después Yom Kippur se iba a levantar, se iba a cortar, se iba a interrumpir, Pikuach Nefesh, y había que salir a la guerra. Y el pueblo judío en general quedó atónito, indignado, por supuesto, en fin, fue un golpe muy, muy alevoso, muy duro, muy desleal por parte de los egipcios y de los sirios, y se inició un proceso de guerra que cambió también la faz de Israel. Si algo faltaba para que empezaran a haber ciertos cambios en Israel, pasó en aquel momento, porque después cae Golda Meir, asume Rabin y poco tiempo gana Menachem Begin y la historia empieza a contarse desde otro lado, a contarse desde otras fuerzas políticas, empiezan a aparecer nuevos partidos, en fin, aquel monopolio del laborismo original desaparece con la guerra de Yom Kippur. Y probablemente todo eso, 50 años después, tenga que ver también con esto que está pasando ahora. Es decir, mucha gente habla del asesinato de Rabin, otra gente habla de los acuerdos de Oslo, otra gente habla de la intifada, de la segunda intifada en el 2000. Creo que la historia está llena de mojones que son determinantes unos de otros. Entonces, la lección, como diría un rabino, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, lo que aprendemos de esto hoy es que nosotros no sabemos en 50 años dónde vamos a estar parados después de este año 5783, Rosh Hashanah 5784. Yo leí esta mañana en Times of Israel que la Suprema Corte de Justicia ayer se tomó muchas horas para la discusión, creo que 13 horas continuas de discusión, y que está dispuesta a dar batalla frente al gobierno y no ceder ante las presiones y no aceptar la enmienda y revocarla y seguir adelante, aunque las decisiones sean tomadas no por unanimidad, sino por mayoría simple. Es decir, esto viene para largo y va a ser una batalla importante. Y por algo ayer también se convocó tanta gente nuevamente en manifestaciones. Y lo que yo me preguntaba también en la columna, y realmente me lo pregunto, es cómo van a vivir los israelíes, y más que nada los israelíes laicos, los israelíes menos religiosos, este Rosh Hashanah, que es un Shabbat en realidad, así que no cambia demasiado. Supongo que en el Motzei Shabbat va a haber manifestaciones, pero el próximo Yom Kippur, un día de mucho recogimiento, un día de mucho silencio y mucho vacío en Israel. Todo el mundo está en las casas. La pregunta es si realmente se van a arriar las banderas, si las banderas van a sustituir el talit que usan los religiosos, en fin. Ahí hay un juego de imágenes que me parece muy interesante pensar y que por lo menos da para adquirir la profunda dimensión de los momentos que estamos viviendo. En nuestra comunidad vamos a hacer Rosh Hashanah y Yom Kippur como se va a hacer en todas las comunidades del mundo y especialmente de nuestro movimiento en Argentina en general, pero el tema está en el orden del día. Hay un reclamo de la gente, hay una necesidad de expresarse
Y hay una noción de que este tema no se supera rápidamente, que no es una crisis política más o partidaria más, sino que es, como venimos sosteniendo nosotros desde el principio, una crisis existencial, histórica del pueblo judío. Y Rosh Hashanah para el pueblo judío y Yom Kippur son festividades existenciales, ¿no? Así que creo que el gran desafío, bueno, es cómo mantenemos la tradición, cómo hacemos la parte de Teshuvah personal y al mismo tiempo cómo una nación entera, todo el pueblo judío, Am Israel, todos, podemos hacer Teshuvah todos juntos y encontrar algún camino que nos permita seguir avanzando, porque está claro que hay que encontrar, en el términos de Hartman, nuevas Torot, nuevas instrucciones, nuevas formas de llevar adelante la vida judía en un mundo que ha cambiado mucho. Por un lado, gente que se pone muy extrema en cuanto a lo religioso y gente muy liberal, y somos todos judíos, y no voy a usar el término que no me gusta, pero somos todos hermanos, es decir, tenemos que encontrar una forma de convivencia. Así que creo que es el gran desafío y bueno, felicito a Radio High porque creo que sin duda va por ese camino siempre. Yo veo que hay voces de todos lados que tienen ahí un espacio en vuestro micrófono y gracias por la atención de escucharme y los mejores deseos personales para ti, Dani, para el equipo, tus colegas, para Miguel, en fin, y que sigan todos bien y nos vamos a estar escuchando el miércoles próximo. Así va a ser, Yanato va para vos, para tu familia, para tu comunidad, por supuesto para todos allí en la República Oriental del Uruguay. Ha sido un gusto todo este año y lo seguirá siendo en el 5784. Te Si mandamos un Dios abrazo. quiere. Otro para ustedes. Chao. Allí estaba Yanai Silverstein desde el Uruguay.